Muy bienvenidos a Ser Fiel a mí. Soy Caro Guevara y hoy abrimos un espacio de conciencia para retornar a lo que realmente somos. Estamos viendo Now Media Televisión. Bonitas y bonitos, muy bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a mí. Ser Fiel a mí nació como una pregunta, nació en un momento de vida en el que yo estaba pasando quizás por el desafío más grande que he vivido en mi vida. Me enfrenté a la muerte a través de un diagnóstico de cáncer. Entonces, esto no es solo un programa, no es un formato, sino una pregunta viva. Es una pregunta que atraviesa mi cuerpo, mi historia, mis decisiones y que con el tiempo se ha venido convirtiendo en conversación. Durante 18 episodios ya hemos estado caminando juntos por territorios muy profundos y muy humanos. Nos hemos reconocido en quienes vamos siendo. Hemos conversado de vulnerabilidad, de dolores, de búsquedas, de partes de nosotros mismos que nos enseñan día a día de la memoria y la maestría del cuerpo. De perdernos y retornar a nosotros mismos, de esos espacios en los que nos vamos buscando en la vida respuestas, sentido, y cómo a través de la vida y la maestría que trae la propia vida, volvemos y retornamos a lo que realmente somos. Hemos hablado de identidad, hemos hablado de propósito, también hemos hablado del gozo de estar vivos, y eso a mí me entusiasma muchísimo, porque de eso se trata la vida, de aprender a vivirla totalmente conectados con nosotros y en la alegría que es estar viviendo, reconocer en aquellos quienes nos rodean todos esos maestros que nos pone la vida, retornar a la fe, que regresa cuando caminamos ese camino interior. Y la fe es ese camino de espiritualidad interior que, como siempre lo he dicho, puede ser sospechosa la palabra, pero en realidad de lo que se trata es de conocernos a nosotros mismos y saber qué somos realmente en esencia. De lo que se trata este programa es que tengamos la valentía de mirarnos sin máscaras, de retornar a lo que realmente somos. Cada capítulo hace un acto de honestidad, un espacio para que nos detengamos juntos, para que nos escuchemos. A través de las historias propias que yo comparto y a través de las historias que comparten mis invitados, lo que busco a través de este programa es que podamos escucharnos para recordar quiénes somos, cuando dejamos de cumplir las expectativas y empezamos realmente a ser quienes somos, a habitarnos, a habitar nuestros cuerpos, nuestro vehículo, a ser realmente humanos, pero también divinos. Ser Fiel a mí no propone ninguna respuesta, ni experticias, no propone ninguna teoría, no propone ninguna metodología. Proponemos presencia, propone preguntas que abren posibilidades para ti. Toma lo que te sirva. Quizás algunas de las historias resuenen y otras no, y eso está muy bien. Escucha nuestros capítulos porque todo lo que vamos compartiendo propone historias reales que nos devuelven la posibilidad de vivir con más conciencia, con más amor y con la verdad que habita en nuestro corazón. Bien, y hoy traigo un tema que me tiene bastante movida, voy a decir que me tiene movida, porque en este tiempo me he dado cuenta cómo nosotros a veces nos desconectamos de realmente aprender de la vida. Cuando vamos creciendo y nos vamos convirtiendo en adultos, nos ponemos un poco arrogantes, tercos y tendemos a ser muy dogmáticos con lo que hemos aprendido. Nosotros en este programa los estamos invitando a pararse en el no sé y necesito aprender. No sé y quizás el aprendizaje puede ser un camino. Necesitamos seguir aprendiendo. La vida siempre nos va a traer aprendizaje. A veces ser fieles a nosotros mismos no es llegar a un lugar, es caminar interiormente, es realizar un viaje interior. En este capítulo te voy a invitar a recorrer el camino de retorno al asombro. Ese lugar interno donde la vida se vuelve posibilidad, donde podemos hacer pausa, donde podemos reconocer en el entorno todo lo que quizás quiere hablarnos. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a mí. Hay momentos en la vida en los que todo lo que creíamos estaba seguro deja de serlo. Momentos en los que no sabemos por dónde seguir, ni qué decisión tomar, ni quiénes somos ahora frente a lo que está pasando. Esos momentos pueden llegar de distintas maneras y los hemos conversado aquí en este programa muchas veces. Hemos hablado de momentos en que las cosas cambian o que emergen situaciones inesperadas o que se rompe una relación
o incluso que te dan un nuevo trabajo que es una tremenda oportunidad para ti. Tantas veces que vivimos lo que llamamos la incertidumbre, y la incertidumbre suele ser ese espacio que a veces sentimos como amenaza, porque es un vacío, aparece el miedo. La incertidumbre se convierte en la posibilidad de algo nuevo, de algo distinto, de algo que quizás no conozco, y por eso nos produce tanto miedo vivir la incertidumbre. La incertidumbre no solamente viene con momentos de crisis o momentos, digamos, que podemos nombrar como momentos que me generan dolor. También viene con momentos de alegría. A veces la incertidumbre es, me voy a casar y voy a convivir con una nueva persona. A veces la incertidumbre es, voy a entrar a hacer un nuevo estudio. A veces la incertidumbre es, cambié de trabajo, de país, de ciudad, y todo eso trae incertidumbre. Se convierte como en un momento de alegría, también de tristeza, porque hay muchas cosas que se quedan atrás. Dejamos de encontrar una manera segura de movernos en la vida, y cuando la incertidumbre emerge de esa manera, no se trata de que sea un problema a resolver, sino un territorio a habitar. Se trata de que sea un territorio a explorar. ¿Qué es lo que me regala la incertidumbre? ¿Cómo aparece? ¿Qué es lo que quiere decirme? Mientras reflexionaba sobre este tema, pensaba en cuando nosotros éramos niños, pensaba en mi ser niña. Recordaba los momentos felices en casa de mis abuelos paternos, porque yo viví en mi natal Bogotá de niña. Y recordaba tanto la casa de ellos como la casa de mis abuelos maternos. La casa de mis abuelos paternos en Bogotá tenía un árbol de breo, y yo escalaba el árbol y llegaba a la copa del árbol a mirar desde arriba el mundo. Creo que era la copa del árbol, pero yo me imagino que no era un árbol muy grande, porque uno de niño todo se lo imagina gigantesco. Pero era la exploración, era mirar el mundo con alegría, con gozo, era explorar las plantas, las hojas, la textura del árbol, era mirar el cielo, sentirme dueña del mundo haciendo eso. También recuerdo cuando iba a la costa, que era un mundo totalmente distinto para mí. Recuerdo el juego en el patio de la casa de mis abuelos. El patio tenía arena, porque es en la costa caribe colombiana, y había plantas, había palos de mango y había palos de guayaba, pero también muchas piedras en el patio, y había hormigas y había animalitos, y recuerdo que yo exploraba y jugaba a cocinar, y hacíamos cocidos de leña. Poníamos piedras, poníamos ollitas pequeñas, y con las hojas jugábamos a hacer eso. Esa exploración del mundo a través del juego siempre para mí fue relevante, y recuerdo muchas veces de niña yendo a la naturaleza, o incluso en mi propio hogar. Yo me dedicaba tiempo y tiempo a crear cosas con lo que tenía, a jugar con revistas, a recortar las revistas para hacer casitas, a crear vestidos para mis muñecas con retazos de tela. Todo eso era como una exploración, era como ver el mundo a través de los ojos de una niña que quería comerse el mundo literalmente, y que aprendía todo se volvía algo que impactaba en mis ojos. Yo creo que yo toda la vida he vivido la vida desde el asombro, pero en algún momento, y dado que me perdí en el aprendizaje, porque todos nos vamos hacia allá, empezamos a aprender del mundo, y yo lo veo ahora que trabajo con niños. Los niños empiezan a perder asombro cuando se empiezan a poner ciertas creencias o ciertos conocimientos enfrente de ellos, como que esperamos una guía, esperamos que nos digan cómo hacerlo. Dejamos de asombrarnos con todo, ya todo no es posible, ya aparecen las respuestas. Empezamos con la curiosidad, pero a veces las respuestas son tan rígidas que terminamos nosotros olvidando realmente lo que significa curiosear, ser creativos, asombrarnos con la vida. Con el tiempo aprendemos y adquirimos conocimientos, adquirimos creencias, certezas, y sin darnos cuenta perdemos algo esencial, la capacidad de asombrarnos. Este episodio nace de esa intuición profunda de que el asombro no es ingenuidad, no es la inocencia del niño, no es la ingenuidad del niño. Es una fuerza madura que he ido descubriendo y reaprendiendo, que me permite mirar la vida con nuevos ojos,
cuando mis ojos antiguos ya no me sirven, necesito mirar todo de una nueva manera. Cuando vienen situaciones nuevas para mí, siempre me pregunto qué es aquello que se está transformando. Hoy, a través de este programa, yo quiero invitarte a que te quedes aquí sin prisa y sin respuestas, que empieces a dejar que aparezca la pregunta viva, que empiece a respirarte por dentro, una pregunta que te haga pensar en qué es aquello que si yo me lo preguntara hoy en día me abriría posibilidades hacia esa incertidumbre que estoy viviendo, porque todos estamos viviendo profundas incertidumbres en este tiempo. Todos estamos viviendo momentos en los que no sabemos cómo hacerlo. Y es porque tal vez el asombro sea el verdadero sostén cuando todo lo demás parece incierto. Te voy a invitar a que reflexiones sobre ello. Cómo retornar a hacerte preguntas, al asombro, a mirar creativamente lo que te está pasando, puede llegar a transformar este momento de incertidumbre para ti. Vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta les voy a contar mi propia historia de lo que me está pasando en este presente, pero también de lo que me ha pasado, que me ha desconectado a mí, quizás, de esa capacidad de asombrarme con la vida. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Antes de continuar, quiero recordarles que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de Now Media Televisión, una plataforma que conecta historias, conciencia y propósito. Puedes ver este y todos nuestros programas en vivo o a tu propio ritmo descargando la aplicación gratuita en Roku o en iOS, donde vas a encontrar contenidos bilingües que celebran la transformación humana. Y si prefieres acompañarme mientras caminas, manejas o simplemente respiras, también puedes escuchar nuestros programas en versión podcast entrando a nowmedia.tv. Allí vas a encontrar todos los capítulos de Ser Fiel a Mí y puedes escoger el que resuene contigo, el que tú digas, este tema me suena. Allí puedes escucharme. Puedes ponerlo a distintas velocidades y puedes recibir los mensajes que estamos canalizando para ti, que es un camino para recordar quiénes somos. Gracias por retornar de nuevo a este capítulo. Y esta conversación está tocando fibras muy profundas de mi ser. He estado remembrando en el último tiempo situaciones que me llevan a esta conversación tan relevante de por qué es necesario retornar al asombro. En estos días, de hecho, y se me escucha en la voz un poco nasal, sufrí influenza, estuve en cama y me di cuenta que la vida de nuevo me tumbó, me llevó a la cama para recordar que tengo que descansar y tengo que escucharme. Lo que nos pasa cuando dejamos de escucharnos es que el cuerpo naturalmente emerge con noticias, empieza a conversar con nosotros, lo hemos nombrado en otros programas. Y me di cuenta que durante muchos años yo en la vida me dediqué a hacer, porque con eso yo lograba tener un lugar en la vida. Así lo aprendí de niña. Fui muy buena estudiante cuando era niña. Era la niña perfeccionista, la que se ganó la beca en el colegio, la que buscando el reconocimiento de los adultos, que otros me vieran, que vieran quién era, que pudieran reconocer en mí todas mis habilidades, me perdí. Y todo eso nació en algún momento de la vida en el que sentí que no pertenecía. Recuerdo una historia de niña, por ahí tendría unos 8 o 9 años, que me peleé con mis dos mejores amigas, Lili y Claudia. Y con ellas eran mis amiguitas, estaba en esa edad en la que los niños pelean por todo y nos pusimos a pelear. Ellas decidieron no compartir conmigo el recreo y yo, en la soledad de la niña que no sabía qué hacer, decidí estudiar en los recreos. Entonces me iba a la biblioteca a estudiar o me iba con las profesoras, andaba con las profesoras. Me acuerdo que esas se convirtieron en mis amigas. Y creo que eso me llevó a encontrar un lugar de amor que yo buscaba.
en una niña que quizás se sintió frágil, vulnerable. Apareció una palabra en estos días mientras reflexionaba porque estaba enferma de nuevo y me di cuenta que como yo era tan delgadita de niña, todo el mundo me veía frágil y todo el mundo hablaba de pobrecita. Había un pobrecita con el que me nombraban y cómo esas palabras se volvieron tan fuertes en mí porque yo quería demostrar que yo no era débil, que yo era fuerte, que yo tenía la capacidad de hacer lo que quisiera. Pero esas palabras que a veces les decimos a los niños cuando son pequeños se convierten en etiquetas desde donde nosotros nos paramos. Y yo me paré en les parezco frágil, pobrecita, y sentí que tenía que demostrar que era lo contrario. Y allí nació quizás esta niña perfeccionista, esta niña que quería hacerlo bien, que por ganar amor y reconocimiento, por tener respuestas, siempre buscando hacer lo correcto, dejó de conectarse consigo misma. Esta niña pequeña que siempre tiene respuestas, que siempre estudia, que siempre busca hacerlo bien, que busca que no solamente esté bien en términos de estudio, sino también de todo lo que hace. Entonces aprendí que en el hacer yo lograba resultados y haciendo, me fui desconectando de lo que sentía, de lo que realmente sentía. De hecho, yo puedo ver en distintos momentos de mi vida cómo la frustración y el error me lo castigo profundamente y me digo cosas horribles, me digo bruta, estúpida y más, o sea, palabras que quizás no voy a nombrar en este momento. Pero el hecho de no permitirme equivocarme me desconectó del asombro, porque cuando nos equivocamos es cuando nos damos la oportunidad de abrir el aprendizaje, de decir, no sé cómo hacerlo, enséñame, no sé cómo moverme, hacerme preguntas. En contraste a esto de la perfeccionista, la que no se permitía equivocarse, que ha durado años y que todavía aún ya mayor me emerge de vez en cuando, ya cada vez creo que me siento más lejana de ese lugar, porque me doy cuenta que la equivocación es el camino a aprender. Entonces me dedico a mirar qué es lo que me está pasando cuando me siento culpable, cuando me siento frustrada, cuando me siento impotente, para poder reconocer qué es lo que necesito hacer distinto. Y en contraste a ese lugar, aparece otro lugar que es la niña creativa, la artista, la que inventa, la que escribe, la que pinta, la que creaba regalos, la que creaba mundos, posibilidades. Y esa niña también la tengo muy a la mano. Yo no sé si les he contado, pero yo estudié en la universidad diseño y lo hice porque siempre fui muy creativa. Siempre tenía la posibilidad de ver en cosas muy simples algo distinto. En una caja, una casa. Mientras pintaba, emergían dibujos nuevos, emergían cosas que quizás yo no hubiera imaginado antes, sino cuando tuve los elementos. Desde lo simple emerge la creatividad. Incluso cuando nos vemos en situaciones extremas es cuando la creatividad empieza a emerger, cuando no tenemos tantos recursos. Yo me doy cuenta hoy en día con los niños pequeños, porque como les digo, trabajo con niños, cómo los niños se encuentran con una flor o con una hoja y se convierte en un auto, se convierte en un tigre, se convierte en un pájaro, se convierte en un arete, se convierte en una pulsera. Los niños con las cosas simples siempre están creando cosas nuevas, pero nosotros a veces lo coartamos. Y también cuando ellos dejan de encontrarse entre ellos y solamente miran a las pantallas, pues dejan de crear. Tenemos que retornar a esa inocencia que nos permite la creatividad. Yo creo que muchos de nosotros, los niños, que ahora somos adultos, perdimos nuestra creatividad porque alguien nos dijo cuando hicimos algo creativo, tienes que corregirlo, tienes que hacerlo distinto. A veces son las estructuras, las exigencias, el deber ser, el que coarta precisamente ese lugar de nosotros que es absolutamente creativo, que nos permite crear nuevas posibilidades. Sin darnos cuenta, perdemos la capacidad de ver la vida con asombro, con creatividad, dejamos de mirar la vida con preguntas.
Los niños a los 5, desde muy chiquititos, hoy en día desde muy chiquititos, y lo digo porque trabajo con niños de 2 años, se hacen preguntas y siempre están preguntando por el mundo, siempre están preguntando qué es esto, cómo es, para qué sirve, qué hay detrás, déjame ver, quiero conocer, muéstrame. Los niños preguntan y eso es lo que deberíamos hacer los adultos frente a las situaciones de incertidumbre, hacernos preguntas, porque todos nos llenamos de respuestas, todos en la vida empezamos a generar una manera de pararnos frente a la vida que nos llena de certeza, de creencias sobre cómo deberíamos vivir, y algo en nosotros se apaga cuando nosotros nos dedicamos a esas certezas. En algún momento de mi historia, mientras estaba en la universidad, se fue apagando ese lugar de mí del asombro, a pesar de que estudiaba una carrera creativa. Y tenía que ver con que la estructura de la forma como aprendí yo en la educación era demasiado rígida, era demasiada información. Yo pensaba que era un martirio aprender. De hecho, cuando hablábamos con otros de las carreras que se estudiaban y se hablaba de la medicina y se decía, se puede llegar a estudiar hasta 12 años medicina, y yo decía, qué horrible pasar en un aula 12 años, pero en realidad es distinto estudiar a aprender. Aprender es la capacidad que tenemos de mirar la vida con ojos nuevos, con atrevernos a mirar desde un nuevo lugar lo que nos pasa. La creatividad también se suma como fuerza, esa fuerza viva que todos tenemos adentro, que nos permite pensar no en ideas brillantes, sino esa capacidad de usar los recursos que tenemos en situaciones nuevas. Cómo las usamos para que creemos algo distinto, para que sumemos de una forma distinta. El asombro nos sirve para mirar la vida como si fuera la primera vez. Como lo haría un niño, sin juicios, sin mapas previos, sin decir esto es de esta manera, sino preguntando. Hoy yo puedo ver que en la incertidumbre lo que nos permite encontrarnos es hacernos preguntas. Cuando nosotros nos permitimos la pregunta, lo que damos es espacio a nuevas posibilidades. Este episodio es un regreso a ello, a esa inocencia consciente, a la curiosidad para vivir las posibilidades, para no sufrir la incertidumbre, porque incertidumbres vivimos cada día desde que te levantas. Tú no sabes qué va a pasar en tu día, tú no sabes cómo va a venir, pero lo que sí tienes certeza es de que te tienes a ti mismo como principal recurso, y cuando recurres a ti mismo sabes que hay muchas respuestas que están en tu interior, pero si tú tienes las preguntas adecuadas, las respuestas van a venir para acompañarte a quizás ampliar las posibilidades. Y si tú no tienes la respuesta, es el momento de soltar la arrogancia de decir yo ya sé, y permitirte que el mundo te muestre nuevas posibilidades. Atrévete cuando estés en esos momentos de profunda incertidumbre a preguntar a quien tienes alrededor, ¿cómo lo hago? ¿Qué necesito? ¿Cómo lo ves tú? Porque quizás en la conversación y en el asombro de escuchar al otro vengan respuestas que se alineen al momento que estás viviendo. Eso es realmente la respuesta a cómo vivir la incertidumbre, porque cuando permitimos el asombro, sostenemos de una manera distinta la incertidumbre. Vamos ahora a un corte comercial y a la vuelta vamos a tener una invitada fantástica. Se llama Joana Andrea Escobar Duque. Ella es coach como yo. Con ella he aprendido a mirar los ojos con curiosidad por la vida. Así que vuelve y al retorno vamos a tener una preciosa conversación sobre las preguntas. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Bienvenidos de vuelta a Ser Fiel a Mí. Gracias por mantenerse conectados. Recuerden que siempre pueden estar conectados a Ser Fiel a Mí a través de nuestra página web www.nowmedia.com.
TV. Estoy tan entusiasmada con mi invitada hoy que estoy pensando es en ella y en lo que viene a continuación, porque como les contaba en el anterior segmento, hoy estamos hablando del asombro. Y una forma maravillosa de asombrarte es a través de las preguntas. Nos enseñaron a tener respuestas, lo dice un maestro mío, Julio Laya, pero no nos enseñaron a enamorarnos de las preguntas y tiene que ver con la forma como aprendimos en la educación. Cuando nos enamoramos de las preguntas se nos abren infinitas posibilidades y de eso se trata esta conversación. Hoy de nuevo está con nosotros una amiga del alma. Ella es la que siempre está en el asombro, la que siempre está encontrando caminos para que nosotros abramos oportunidades a través de el disfrute, el gozo, el asombro, el juego. Y por eso está aquí de nuevo. Bienvenida, Joana Andrea Escobar Duque, mi Joy, de nuevo. Así me decía mi papá. Muchas gracias, Carito, muy honrada de volver a estar acá. Así nos decían los papás el nombre completo cuando nos iban a regañar. Bueno, mi Joy, tú andas en esta exploración de las preguntas como la posibilidad de que los seres humanos abramos posibilidades. ¿Quieres contarnos de dónde viene esta inquietud por la pregunta? ¿Qué es lo que estás haciendo alrededor de las preguntas hoy en día que es fundamental para nosotros como seres humanos? Yo diría que desde que entré al mundo del coaching, claro, la pregunta ha tenido como un rol bien protagónico. Sin embargo, hoy te puedo decir, después de casi 18 años ejerciendo como coach, que yo veo como lo más grande de las preguntas y que tiene que ver con que hoy yo creo que las preguntas son como una invitación a explorar justamente territorios medianamente conocidos, desconocidos, más que solo como una llave para encontrar una respuesta o para chequear alguna información. O como solamente para abrir la reflexión. Yo hoy veo la pregunta, como una puerta de invitación a explorar territorios nuevos, como barrios nuevos, no sé, como que a mí me aparece casi el mapa de una ciudad y la pregunta como puerta de exploración a distintos lugares de una ciudad. Maravilloso. Cuéntame de esto que traen las preguntas, ¿qué es lo fundamental para los seres humanos cuando del aprendizaje se trata? ¿Cómo las preguntas nos abren posibilidades en el aprendizaje? Yo diría que las preguntas conocidas pues nos llevan por supuesto a respuestas conocidas, familiares, ¿sí? Como que ahí es como ir a la segura. Eh, Sin embargo, yo diría que hay un acto de valentía, de coraje grandote en atrevernos a preguntarnos cosas distintas, que efectivamente no tengamos idea de la respuesta, pero ni pistas. Eh, y que yo creo que en eso los niños nos regalan la curiosidad infinita, como la posibilidad de preguntarte, ¿y por qué esto funciona así? ¿Y qué hay debajo de esto? ¿Y por qué esto va aquí y no va aquí? Que efectivamente no hay certeza, pero ni mínima, siquiera por dónde puede estar la respuesta. Me traes una reflexión que para mí es fundamental y es que no cuestionamos la vida. Me trajiste esta historia que es un cuento de este autor uruguayo, ahora se me olvidó el nombre, la menopausia. Ay, Dios mío. Bueno, ahorita me acuerdo, Eduardo Galeano. Eduardo Galeano tiene este cuento de que había un soldado que estaba en medio de la Plaza de Bolívar y que siempre cuidaba un banquito y que todas las noches se paraba al lado del banquito. Y que después de haber cuidado el banquito muchas veces, algún mando preguntó, ¿pero por qué cuidan ese banquito? Nadie se había preguntado por qué lo cuidaban. Y cuando fueron a mirar en los registros por allá en 1978, un general había mandado a cuidar a un soldado un banquito que estaba recién pintado. Y precisamente eso es lo que trae la pregunta, es como cómo desafiamos quizás lo que se nos ha vuelto transparente, tú lo traes preciosamente, y cómo desafiando, yo parafraseé el cuento, ahí lo estás mostrando,
cómo desafiando precisamente eso que nosotros creemos que es lo tradicional, que es lo que siempre ha estado, nos permitimos abrir nuevas posibilidades. Ahí te quiero hacer la pregunta, ¿cómo crees tú que la pregunta puede acompañarnos en la incertidumbre, en los momentos en que nosotros estamos perdidos? ¿Cómo crees que la pregunta puede abrir posibilidades? Yo creo que la pregunta en sí puede efectivamente ser la compañera de la incertidumbre, en términos de que efectivamente no sabemos, de curiosear, de explorar, como un ejercicio efectivamente seguro para encontrar posibles respuestas más adelante. Eh, pero yo diría que, claro, como que la curiosidad de por qué nos pasan las cosas o para qué nos está pasando X o Y cosa, nos lleva efectivamente a seguir como la exploración de preguntas más profundas y más profundas y más profundas. Em, ¿Cómo navegamos en esta incerteza del mundo que nos está tocando? ¿Cuáles son mis recursos, por ejemplo, para navegar en eso? Entonces yo creo que hay exploraciones para afuera, para adentro, que entre más nos hagamos preguntas que no son tan fáciles de responder, yo diría, tenemos el chance de encontrar también respuestas más profundas, que nos den pistas y luces de por dónde, que sean como faros para nosotros, yo creo. Totalmente. Ahí te quiero traer un poquito a ti misma para que les des un ejemplo como de alguna pregunta que a ti te haya movido el alma y que te haya transformado profundamente en el camino que has llevado tú, porque quienes hemos vivido estos caminos de transformación, sin duda nos hemos hecho preguntas que nos llevan al fondo de nosotros y sacan algo nuevo. ¿Qué Ujú. pregunta para ti te transformó y cómo te transformó? ¿Qué quieres contar de eso? Yo diría, se me viene una rapidísimo. Mi hijo cuando estaba chiquito un día me pregunta, mamá, ¿y tú en qué eres experta? Y yo me quedé, así respondí algo como por responder. Le dije, no, pues experta en darte besos y abrazos y en quererte. Pero la pregunta no quedó ahí para mí. Abrió toda una exploración que yo creo que es lo que me tiene hoy donde me tiene. Pero claro, fue como, Dios mío, yo no me había preguntado nunca esto. Y ahí arrancó un proceso de transformación que ha sido increíble en términos de preguntarme, bueno, ¿en qué creo que soy buena? ¿Dónde es que genero valor? ¿Dónde es que están mis talentos? ¿Qué es eso que me sale fácil? Mejor dicho, ahí apareció, pero una autopista de exploración que no ha parado, diría yo, en los últimos 20 años. Sí, así es, mi linda, y yo conozco ese lugar de ti tan explorador. Por eso creo que las preguntas han sido parte de tu vida también y han sido fundamentales y te han sostenido en muchos momentos de la vida, porque conozco bastante de lo que te ha pasado últimamente. Cuéntales a la audiencia ya para cerrar, ¿cómo pones tú al servicio las preguntas hoy en día? ¿Tienes una iniciativa que estás promoviendo? Cuéntales un poco de eso y cerremos a través de eso. Déjales un mensaje a través de lo que les vas a compartir. Yo diría, a mí me trae lo que esta invitación a traer la curiosidad por la vida, la curiosidad por nosotros mismos, la curiosidad por el otro, por lo que hacemos, por los misterios, em, que yo siento que nos abren eso, la posibilidad como de encontrar el sentido de la vida, el sentido de para qué estamos acá. Y particularmente, bueno, yo me muevo con coaches y con transformación. Entonces, eso como que también la invitación a mirar las preguntas casi como una invitación a conectarnos con el misterio de nosotros mismos, de la vida. Por ahí creo yo. Y bueno, nada, yo soy una súper impulsora amante de las preguntas, así que yo diría que el lugar más rico para hacernos preguntas tiene que ver con el amorcito de la curiosidad. Y yo diría el amorcito de la curiosidad por la curiosidad de los niños, no con el afán de encontrar la respuesta, sino con las ganas de encontrarnos con lo misterioso, con la sorpresa, con el asombro. Así es, Joy.
Quiero que cuentes de tu iniciativa y que muestren en tu página web. Nombra tu página, no, tu Instagram, porque ahí estás promoviendo algo nuevo que es como un cuaderno, algo así, un workbook donde la gente puede hacerse preguntas. Entonces cuenta un poquito de esa iniciativa y cuenta de tu Instagram para que ellos puedan también mostrar lo que estás haciendo. Bien, buenísimo. Sí, es un libro de trabajo justamente más que un libro de recetas de preguntas, es un libro de trabajo donde la invitación es a hacernos preguntas en los distintos dominios de la vida y a eso, a enamorarnos, a entusiasmarnos con las preguntas. Mi red, arroba Joana Escobar Doque en Instagram. Ahí, bueno, ahí está el libro. Y bueno, yo todo el tiempo estoy hablando acerca de las preguntas. Yo creo que es para mí un tema fascinante, que eso, abre, abre, abre. Y después, bueno, nos da pisticas y que nos sirve de faro, yo diría también, para abrirnos pues en los distintos procesos en los que estamos cada uno en la vida. Em, y que también a la luz de, por ejemplo, mi desarrollo profesional o como acompañante de otros, pues también me abre a mí posibilidades para seguir creciendo y ampliando como mi campo de acción para también eso, tener más oportunidades de acompañamiento con otros, diría yo. Gracias, Joy. Gracias de nuevo por traer la bendición que eres a este programa. Me encantó la conversación, me encantó el asombro, me encantó la pregunta que te hizo Martín, porque fíjate cómo abrió un propósito gigante, yo conociendo tu camino, cómo precisamente el asombro ha hecho parte del juego que también lo pones al servicio, de las preguntas que nos abren tantas posibilidades, se convierte en una manera de vivir, en una manera de tomar la vida, haciéndonos el camino más fácil. Yo creo que algo fundamental que necesitamos como seres humanos hoy en día es no estar en la certeza, y la pregunta, precisamente como decía yo, nos lleva a la incertidumbre. Y la incertidumbre es un regalo porque se convierte en un vacío creador, nos permite crear la vida, y las preguntas, eso es lo que permiten, nuevas maneras de aproximarnos a la vida. Muchas gracias, Joa, muchas gracias a todos por estar en Ser Fiel a Mí, y nos vemos en el siguiente segmento. Vamos a comerciales. Ya volvemos con más historias, más herramientas y más sabiduría para acompañarte en tu proceso. Esto es Ser Fiel a Mí, por Now Media Televisión. Y aquí estamos de vuelta. Soy Caro Guevara y esto es Ser Fiel a Mí, un espacio para sanar, crecer y reconectar. Seguimos con más. Antes de entrar en el corazón de este último segmento, quiero agradecerte por seguir aquí, caminando este viaje conmigo. Recuerda que Ser Fiel a Mí es parte de la programación de nowmedia.tv y puedes ver todos nuestros programas que traen información, que traen también formas de ver la vida, de transformar la vida, en aplicaciones gratuitas como Roku o iOS, donde vas a encontrar programación bilingüe que honra la conciencia, la transformación y la voz del alma. Y si prefieres acompañarme mientras manejas, caminas o simplemente mientras respiras, puedes verme en nowmedia.tv en versión podcast. Está en todas las plataformas de podcast. Allí también puedes escucharlas. Te quiero invitar a que conectemos más de cerca y que a través de estas conversaciones puedas escuchar de qué es lo que hacemos. También te quiero invitar a que vayas a mi página web, caroguevara.com. En mi página vas a encontrar artículos, vas a encontrar también mi comunidad, donde podemos seguir conversando, donde yo voy compartiendo inspiraciones del día a día. Allí yo lo que hago es canalizar mensajes del cielo. Eso es lo que todos hacemos, es que en realidad todos lo hacemos a través de nuestro propósito, a través de nuestro servicio al mundo. Lo que te pido es, ven y comparte conmigo de todas las actividades, de todo lo que hacemos, porque a través de inspirarnos unos a otros es que vamos a hacer que el mundo se transforme y que todos recibamos bienestar. Te invito a tener sesiones individuales conmigo. Estoy diseñando para el próximo año algunas actividades grupales para que profundizamos un poco en todos estos temas
que buscan que seamos fieles a nosotros mismos. Bienvenidos a conocer lo que hago y bienvenidos a que encuentres herramientas, mensajes del corazón, de conciencia para tu propio camino. Seguimos creciendo juntos y seguimos en esta conversación. Quiero invitarte ahora a no pensar, sino a escuchar. Te voy a pedir que juntos nos permitamos un poco de asombro. Te voy a invitar a que mientras me escuchas, observes el lugar donde estás. No sé dónde te encuentras, pero observa tu lugar, observa lo que sucede alrededor. Escucha los sonidos más externos, escucha los sonidos más cercanos, escucha tu propio cuerpo, escucha lo que está pasando contigo internamente en este momento. Escucha cómo te sientes en este momento, qué pensamientos vienen. Escucha las emociones en las que estás, las situaciones que están sucediendo alrededor y que quizás te tienen incierto, incierta. Pregúntate en este momento, ¿qué es aquello que quiere emerger de adentro como pregunta para mí, que me podría quizás servir para atravesar este momento que estoy viviendo? Y te lo digo porque precisamente cuando tomamos pausa, cuando respiramos, cuando realmente estamos con nosotros, es que emerge aquello que quiere ser nombrado. Pero tenemos que hacernos la pregunta, ¿qué es eso que ahorita me tiene bloqueado? ¿Cómo podría yo moverme en una forma distinta frente a esta situación que está emergiendo? ¿Qué es lo que necesito escuchar de lo que siento? Porque a veces dejamos de sentir. Yo les contaba que pasé por influenza y me di cuenta que estaba evadiendo sentir lo que estaba sintiendo. Me estaba sintiendo abrumada por querer hacer mucho, por querer hacer muchas cosas. Eso nos pasa a todos los seres humanos, porque así aprendimos a ser eficientes, a que el resultado es lo único que vale, a que actuando es que logramos que las cosas pasen. Pero a veces solo necesitamos detenernos a escuchar, a no pensar, simplemente sentir. Y sentir no es un acto mental, no es ese acto en el que nos decimos cosas y cosas, es simplemente entrar en la emoción. Y yo entré en emociones muy profundas en este tiempo, mucha tristeza. Me di cuenta que hay todavía duelo en mí por todo lo que pasó con mi diagnóstico de cáncer. Me di cuenta que también hay duelo por la migración, que hay duelo porque retorno a antiguas maneras de hacer las cosas que ya no me gustan. Entonces la pregunta que me estoy haciendo es, ¿quién quiero ser frente a la vida después de todo lo que me pasó? Y yo les comparto mi pregunta para que ustedes también cierren suavemente sus ojos. Y si te es posible, lleves una mano al pecho y respires profundo. Un momento respirando profundo. Inhala y exhala. Y suelta toda tensión que haya en tu cuerpo. Y mientras tienes tu mano en el pecho y respiras profundo, deja que aparezca la pregunta que quiere aparecer sin esfuerzo. La pregunta que hoy tu alma necesita escuchar. La pregunta que quizás necesitas atravesar con lo que estás viviendo. Y no es una pregunta que necesitas responderte ya mismo, que es la tendencia que tenemos todos. No tengo que hacerme una pregunta que yo sepa la respuesta. No se trata de eso. Es una pregunta que permita acompañarte. Fíjate lo que nos contaba Joa. Joa nos contaba que fue la pregunta de su hijo la que hizo que ella empezara a preguntarse cosas nuevas. ¿Cuál es la pregunta que para ti tendría sentido en este momento? Y tal vez la pregunta está emergiendo en este momento. Respira. Y si aún no emerge, date espacio para que emerja. Respira profundo. Si la pregunta emergió, entonces sácala del corazón y obsérvala en tu mano. ¿Qué color tendría? Si tuviera una forma, ¿qué forma tendría esa pregunta? Si tuviera un olor, ¿qué olor tendría?
Y te invito a que te imagines, si te sirve cerrar los ojos para sentir la pregunta, el color, la imagen, hazlo. Y te propongo este ejercicio, esta práctica de imaginación, porque allí empieza a volver el asombro. Cuando nosotros traemos nuestra propia imaginación, visualizamos y traemos algo nuevo que nos permita diseñar de una nueva forma la vida. A veces las metáforas funcionan mucho mejor para que nosotros podamos crear algo nuevo. ¿Cuál sería la metáfora de esa pregunta que mejor encaja para este momento que tú estás viviendo? A veces es tan simple como observarlo, sentirlo, ponerle forma, usar nuestros sentidos para poder traer preguntas nuevas a la vida. Respira profundo, inhala y exhala. Y lo que pretendo con este ejercicio es que te acompañe en el momento que estés viviendo, con todo lo que te esté pasando. Normalmente siempre estamos buscando respuestas, siempre estamos en certezas, en creencias de cómo es. A veces se trata tan simple como preguntarle a alguien, pregúntale a un niño si lo tienes cerca. ¿Qué pregunta me harías en este momento? Los niños son coaches fantásticos, nos traen nuevas maneras de ver la vida. Siempre nos traen un regalo. En estos días yo estaba muy acelerada y una de las niñas del salón que yo cuido, que son niños de 2 años, se me paró de frente y me hizo un ejercicio, me hizo... Tomó la respiración, la contuvo y luego la soltó. Y lo que me recordó con eso fue, respira. Me di cuenta que en ese momento yo no estaba respirando, que estaba tratando de controlar a los niños, tratando de hacer muchas cosas. Y la niña vino con ese simple gesto a recordarme que simplemente necesitaba respirar. Fue como una pregunta hecho una práctica. Lo mismo nos sucede en el día a día. Nos desconectamos por estar tratando de controlar las cosas y no nos tomamos el tiempo de detenernos y preguntarnos, ¿qué necesito en este momento? Una pregunta tan simple te puede sacar para un nuevo lugar. Bien, tal vez sea simple, tal vez en este momento no tengas palabras claras para tu pregunta y está bien. Permite que las preguntas lleguen, simplemente que la sola inquietud de traer una pregunta sea tu faro y no una exigencia, que sea luz para ti. Porque cuando dejamos de exigirnos respuestas, certezas o deberes ser, la vida se vuelve algo más sutil, empieza a hablarnos en el lenguaje del asombro. El lenguaje del asombro muchas veces es simplemente mirar el entorno. Las respuestas a veces están ahí mismo, mirando la naturaleza, en las personas que están alrededor, en el mensaje que viste en las redes, en algo que alguien dice inesperadamente. Este espacio en el que estamos tú y yo en este momento, lo que busca es que vuelvas a conectar con el asombro de estar vivo, de estar viva, de no buscar respuestas, sino de disponerte a que la vida te traiga las respuestas. Y estamos en una época maravillosa para asombrarnos, una época en la que las personas estamos con el corazón más abierto. Así que te invito a que abras tu corazón para dejar que la vida te toque. Gracias por habitar este espacio conmigo. Gracias por elegir sentir, preguntar y crear tu propio camino. Esto es ser fiel a mí. Esto es retornar a nosotros. Un recordatorio de que la vida no siempre se entiende, pero siempre se puede escuchar. Soy Caro Guevara y este es mi llamado, ser fiel a mí.